¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. Varios temas en la agenda periodística del día. Una denuncia causó estupor esta mañana bien temprano cuando el abogado Carlos Nagy denunció que 7 criaturas habrían muerto víctimas de un virus intrahospitalario o de meningitis en la clínica Sanajec. Desde el gobierno de la provincia salieron a decir que eso no está confirmado, relativizaron la denuncia, no la descartaron de plano y se limitaron a decir que hay un solo caso que está siendo investigado por la justicia. Al mismo tiempo, desde la clínica hubo un llamativo hermetismo y por la tarde un escueto comunicado donde niegan la denuncia que ya tiene en poder un fiscal de la ciudad de Córdoba. De ese tema nos vamos a estar ocupando en un instante. El otro gran tema por estas horas es la presión de los empresarios de FETAP o el reclamo de la FETAP para que Mestre les dé un aumento de boleto para llevarlo a 5,30. Dicen los empresarios que así como está planteada la ecuación económica no les cierran los números y no podrían pagar el aguinaldo, al menos de una sola vez. El 4 de julio el aguinaldo debe estar depositado, ya la UTA advirtió que no va a aceptar ningún pago en cuotas. Enseguida el vicepresidente de FETAP con nosotros. Y la política que por estas horas en Córdoba está al rojo vivo. En instantes con nosotros el siempre polémico Domingo Felipe Cavallo. Algunos dirán, ¿para qué lo llevan a la televisión? No lo vamos a votar. Los peronistas lo critican, pero claro, De la Sota estuvo con Cavallo. Schiaretti fue secretario de Industria de Cavallo. Los juecistas, que ahora creen que juez, estuvo en Sierra Maestra con el Che Guevara. Hay que decirle a los juecistas que juez también estuvo con Cavallo y fue de la juventud cabalista. Es decir, Cavallo ha estado con todos, pero además, si es polémico, ustedes lo escucharán y sacarán sus propias conclusiones. Enseguida le vamos a preguntar a Cavallo todo. Después se verá quién lo vota y quién no lo vota al siempre polémico Domingo Felipe Cavallo. Auspician este programa. La misma filosofía, una nueva imagen. URG, Urgencias, 435-1111. Una empresa OSDE. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. TAIN Sociedad Anónima, tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Macro, tu banco cerca, siempre. Con Lote Joven podés tener tu primer lote en Texas 4 100% financiado. Lote Joven de Regan Pilay. www.lotejoven.com.ar. Primer bloque del programa. Con nosotros Domingo Cavallo, que quiere volver a la política, se presenta como candidato a diputado nacional. ¿Cómo está, Cavallo? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, qué desafío, ¿no? La primera pregunta que le quiero hacer. ¿Usted cree que tiene retorno con la gente por el modo en que se fue? Sin duda, sin duda. Lo puedo constatar en mi relación con la gente en la calle, pero además he recibido muchos mensajes de apoyo. Además, yo nunca me fui de la política en el sentido de dar opiniones y de participar activamente en el debate aquí en la Argentina. Tengo un blog al que accede mucha gente y respondo todas las preguntas, todos los comentarios que me llegaron al blog. Y tal es así que en los últimos 5 o 6 años, cada vez que vengo a Córdoba me reúno con los que entran en mi blog y además los medios de comunicación han estado reproduciendo muchas de las cosas que yo digo en el blog. Así que yo he estado participando, pero de una forma informática o a través de la web, ¿no? Ahora voy a estar haciéndolo en persona y con un contacto más directo con la gente. Para ser diputado nacional, para conseguir una banca, ¿qué necesita? ¿El 10% de los votos? ¿Algo así? Sí, supongo, más o menos. Depende del sistema DONT. Pero las
batallas que se pierden son las que no se dan. A mí me interesa proponerles a la gente que me voten, explicarles por qué, participar de esa forma en el debate. Y bueno, si entro, bien, voy a estar más contento. Si no, estaré como estoy ahora. Ahora, Cavallo, ¿cómo es esto de haber jugado en las grandes ligas, de haber sido en un momento el economista estrella del país, a pasar a haber sido denostado y responsabilizado por todo lo malo que pasó en el país, a esto de arrancar desde abajo y hacer campaña de boca en boca? Bueno, no voy a hacer campaña de boca en boca porque materialmente es imposible. Voy a hacer una campaña reuniéndome con la gente, pero también comunicando a través de los medios de comunicación, y voy a utilizar mucho la web, es decir, los sistemas de comunicación social, ¿no? Y además, yo creo que entrar a la Cámara de Diputados no es empezar desde abajo. No, pero por allí uno lo ve en dónde ha estado usted y con quiénes tiene que competir aquí, y uno dice, bueno. Bueno, compito con gente muy relevante. Yo creo que Schiaretti, Aguad, la doctora Escoto, Olga Ruitort, son toda gente, Martínez, que tiene también una trayectoria política importante o una jerarquía intelectual importante. Así que yo me siento muy bien compitiendo con gente toda muy relevante, ¿no? Cavallo, cuando lo solemos entrevistar al aire, lo primero que escuchamos, y lo primero que escuchamos de muchos políticos que hoy lo niegan, pero que en algún momento lo consultaron, bueno, es el padre del neoliberalismo de los 90, es el responsable de todo lo malo que pasó, es el responsable del corralito, del estancamiento de los jubilados. Pónganle el rótulo que le pongan, yo soy sin duda el que inspiró la política, más que la política, la organización económica de los 90. Y estoy orgulloso de haberlo hecho porque creo que aportamos soluciones muy importantes al país. Por de pronto, vivimos 10 años sin inflación, que no es poco, después que habíamos tenido 45 años de inflación, de los cuales 15 habían sido de estanflación y 3 de hiperinflación. Primer punto. Segundo punto, hubo una modernización de todo el aparato productivo, un aumento de la productividad en el sector agropecuario, a pesar de que los precios internacionales eran muy bajos, y todo eso lo mal aprovechó el gobierno de los Kirchner, porque al sector más productivo de la economía, en un momento de precios internacionales muy favorables, lo agobiaron con impuestos que han hecho que ahora no tengamos trigo, que no tengamos carne, que no tengamos producciones en las cuales nosotros somos los más eficientes del mundo. Segundo, en materia industrial, todas las fábricas de automóviles que ahora producen tantos automóviles, todas se instalaron en la década del 90. Esa es una tarea que hicimos en conjunto precisamente con Juan Schiaretti, que convencimos a las empresas automotrices, a Toyota, a General Motors, a la Fiat, que pusieran nuevas fábricas con modelos muy modernos en la Argentina. Por supuesto, ahora hay mucho más demanda de automóviles en Brasil, por ejemplo, que la que había en la década de los 90, porque en los 90 Brasil estaba todavía con severos problemas. Pero la modernización de la Argentina, el mejoramiento de la relación de Argentina con el mundo en la década de los 90 fue impresionante. Ahora estamos aislados del mundo. Fíjese que se describe el gobierno de Menem, del cual usted fue parte, como un momento donde hubo un maquillaje de la realidad y después todo cayó por su propio peso, con funcionarios que terminaron, y como estamos viendo ahora, procesados y algunos condenados, como María Julia, el propio Menem por el tráfico de armas, Coan, que está siendo sometido a juicio. Todo eso, los que tienen, si se le prueba que ha cometido un delito, un funcionario tiene que ser condenado, ¿no es cierto? Eso, pero en todos los gobiernos ocurre eso y en todos los países del mundo. Lo bueno, en todo caso, de Argentina es que se empieza a ver que hay condenas. Yo no estoy muy seguro que las condenas sean siempre justas, porque yo he sido sometido, quizás yo he sido el más acusado y el más procesado de todos los funcionarios, pero a mí ¿quién me procesó? ¿O quién me acusó? La mafia, cuando yo decidí enfrentar a la mafia de Yabrán y a todas las conexiones que tenía. Y en plena época del menemismo. Y por supuesto yo confronté con Menem en los temas precisamente de corrupción. Y fue una confrontación leal, de frente, no como las de que ahora denostan al menemismo, como por ejemplo Pichetto, pongámosle el caso, y era un chupamenem
en el peor periodo del gobierno de Menem, que fueron sus últimos años, ¿no? Cuando yo ya no estaba en el De Ministerio hecho, de muchos de Economía. los K estuvieron con Menem, ¿no? Bueno, yo lo apoyé mucho a Kirchner como gobernador, pero por supuesto yo no tenía idea de que en el plano institucional Kirchner hacía en la provincia estas barbaridades que ahora está haciendo Cristina y que el mismo Kirchner, Néstor Kirchner, hizo a nivel nacional, ¿no? De avasallar las instituciones. Yo lo apoyaba porque él era fiscalmente disciplinado, pero la verdad es que viendo lo que terminó siendo, estoy arrepentido de haberlo apoyado en aquella época. Antes de llegar a los Kirchner, usted estuvo en el gobierno de la Rúa. ¿Fue un error haber aceptado ese desafío? No, porque de la Rúa es un gran demócrata, un hombre que buscaba consenso y diálogo y que además había prometido dar continuidad a los elementos básicos de la organización económica que yo había impulsado. Y el país estaba viviendo una situación crítica que nada tenía que ver con las decisiones que tomaba de la Rúa. Era algo que venía de cuando entre el 97 y el 99, en competencia electoral, fundamentalmente entre Menem y Duhalde, las provincias se habían endeudado con el sistema bancario de una manera ruinosa para las provincias y que iba a terminar siendo ruinosa para el país. Yo entendí la naturaleza de la crisis que se estaba desatando y me sentí obligado, cuando de la Rúa me pidió ayuda, a ayudarlo. Y además, los gobernadores peronistas, mi amigo de la Sota, el amigo Rucauf, Duhalde, todos me pedían que yo lo ayudara a de la Rúa y los ayudara a ellos, porque yo en ese periodo evité que se incendiara Córdoba, evité sobre todo que se incendiara Buenos Aires. Lo que pasa es que la dirigencia política de Buenos Aires, tanto peronista como radical, esto siempre yo lo recalco, no la del interior del país, organizó el golpe institucional que lo derribó a de la Rúa para tirarme abajo a mí y con un objetivo muy claro, crear el corralón. Le pusieron de nombre Corralón para echarme la culpa a mí. Perdón, pero para la gente quedó como que usted fue el padre del Corralito. El que sí, del Corralito sí, pero ¿sabe qué era el Corralito? El Corralito era una bancarización. La gente con sus ahorros podía pagar hasta $1000 o pesos por mes en efectivo y si no, tenía que pagar con tarjeta de débito, con cheque, con transferencia bancaria. Ojalá hoy, por ejemplo, hubiera un corralito del dólar. Un corralito del dólar hoy, ¿qué significaría? Que la gente podría tener sus dólares libremente en los bancos y podría pagar con una tarjeta de débito en dólares, podría emitir cheques en dólares, podría transferir al exterior y disponer de esos dólares si tiene, por ejemplo, quiere viajar o si tiene que hacer cualquier cosa en el exterior. Pero o sea, no, usted dice... hoy hay un corralón, igual que el de Duhalde, en materia cambiaria. Porque, ¿qué ocurre? Usted, por ejemplo, es un exportador. No le dejan vender el dólar en un mercado libre. Lo tiene que vender a un precio que es la mitad de lo que, o un 30 o 40% menos. O sea, de usted lo que se hace cargo del Corralito, no del Corralón. Por supuesto. El corralón fue un robo a los argentinos. Y el mismo robo que se le está haciendo ahora. Porque ahora no se le deja a la gente ahorrar en dólares. A lo mejor con el CEDIN, si lo manejan inteligentemente, pueden crear un sistema como el que existía en la década de los 90 y que por fin la gente pueda ahorrar virtualmente en dólares y tenga protegido su ahorro. Pero ahora al exportador, por ejemplo, le obligan a vender, a mal vender su divisa a un precio que no tiene nada que ver con la realidad del mercado. El país ha sido muy sinuoso en materia ideológica. El kirchnerismo se vende como un modelo y como un gobierno progresista, y así lo hicieron en su momento Néstor y también la presidenta Cristina. ¿Usted los asesoró a los Kirchner para sacar la plata de Santa Cruz, las regalías afuera? ¿En qué momento asesoró? No. ¿O les dio consejos? No, en absoluto. Eso es una gran mentira. Pero está instalado también eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Contra mí se han instalado, imagínese, en el año 2002, todos los medios de comunicación, los que ahora sufren la persecución del gobierno, porque estaban endeudados en dólares, querían el corralón y aplaudieron el corralón. Y me echaron la culpa a mí de la licuación de los pasivos que los benefició a ellos y embromó a todos los ahorristas. ¿Se da cuenta? Entonces yo he tenido la mala suerte de que era el candidato ideal para chivo expiatorio. El secretario de la CIDE, que ahora está muerto porque su mujer lo mató, que era el gobernador de Soria, reunió a los
jueces federales para pedirle que me metan preso. Y uno de los jueces no tuvo prurito en meterme preso de una manera vergonzosa. Y, por supuesto, después la Cámara, afortunadamente, hay niveles de la justicia donde hay muy buenos jueces, lo retó al juez porque realmente había cometido una arbitrariedad, ¿no? Pero usted no los asesoraba a los Kirchner en materia económica. No. Yo, por ejemplo, si un gobernador recibía las regalías hidrocarburíferas, yo le decía, no las gasten, ahórrenlas. ¿Por qué? Porque usted tiene una provincia donde tienen petróleo, el petróleo se saca, por ese petróleo le ponen las regalías. Sí. Por ese petróleo le ponen las regalías y usted, esas regalías es un capital al que lo tienen que hacer rendir y gastarse los frutos, el rendimiento, pero no el capital. El único que me hizo caso fue Kirchner, pero yo no le dije ponelo aquí o ponelo allá en la Argentina o en el exterior. Él tenía derecho a ponerlo donde quisiera porque había total libertad en ese momento. Por ejemplo, los Rodríguez A, que también acumularon ahorros, depositaron en el Banco de la Nación en dólares. Y después tuvieron que hacer un juicio que la Corte Suprema les dio la razón, pero el gobierno nacional nunca lo respetó, en contra de la especificación de esos depósitos. Pero bueno, Kirchner en su momento, no se asesoró por quién, los puso afuera, pero no era ilegal ponerlos afuera en la medida en que él introdujera transparencia, dijera los tengo invertidos de esta forma, estos son los rendimientos, y los rendimientos los incorporara a los presupuestos. Yo he visto que fue incorporando a los presupuestos cifras que podían guardar relación con un rendimiento razonable. Pero después nunca explicó qué pasó con esos fondos, si los trajo, si no los trajeron, en qué los aplicaron. Ese es el problema. Yo no soy absolutamente responsable, yo fui crítico. Una vez Kirchner se enojó conmigo y con López Murphy, porque nosotros explicamos con absoluta claridad, y no me acuerdo, nos trató de mal, así como trata Cristina por la televisión, ¿no? Pero yo con respecto a los Kirchner, lo mismo que con respecto a todos los gobernadores, fui siempre muy claro, muy transparente y les di buenos consejos. No me va a decir que no es un buen consejo que si cobran 700 millones de dólares de regalías hidrocarburíferas, porque van entregando las reservas de petróleo, que es prácticamente la única riqueza natural que tiene una provincia como Santa Cruz, no es buen consejo ahorrar y en todo caso gastarse los rendimientos de ese capital, pero no el capital mismo, ¿no? Ahora, yo lo escucho hablar a usted y usted me describe una serie de méritos que se adjudica en el país que se ve que la gente o el común de la gente no le reconoce. ¿Por qué? Bueno, la gente me lo reconocía. Los jubilados le pasaron factura. Una vez le hicieron llorar a usted, ¿se acuerda? Ah, sí, pero yo lloré porque yo soy un tipo sensible y lo que me estaba planteando Norma Pla, yo lo vivía en carne propia, porque mi papá recibía la misma jubilación que Norma Pla, eran 120 pesos, pero yo no le podía aumentar a los que habían aportado la mínima, más que lo que se le aumentó a 150 y después a 220 pesos dólares, o sea que serían como casi unos 2.000 de ahora, ¿no? Pero fíjese, había 2 millones de personas dentro de 3 millones de jubilados que cobraban la mínima. Al poco tiempo, solo 700.000 cobraban la mínima. Todos los demás habían aumentado las jubilaciones, y significativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 92 nosotros aplicamos una solución a un problema que era la deuda que había con los jubilados y también las sentencias de la justicia en favor de los jubilados, que dio una solución integral al tema. Ese problema hoy está absolutamente recreado. Lo traigo a la política actual. ¿Quién maneja económicamente el país hoy? Déjeme decir una cosa. El problema de los jubilados, el que yo resolví en el año 92, reconociéndoles la deuda que había con ellos y ajustándoles las jubilaciones para pagarles lo que la ley mandaba, se ha recreado totalmente ahora. Y uno de los primeros proyectos que yo voy a presentar es una solución para este problema, falta de respeto del gobierno, de las sentencias de la Corte en favor de los jubilados, siguiendo el modelo de la solución que aportamos en el año 1992. Ya le pregunto por otras iniciativas, Sí. pero sintéticamente, ¿quién maneja el país económicamente hoy? Yo creo que no lo maneja nadie. Yo creo que el país está al garete, está a la deriva. La presidenta se ha construido una economía y una sociedad y una Argentina que ella tiene en su mente, que no tiene nada que ver con la realidad, está totalmente fuera de la realidad.
tiene personas absolutamente incapaces integrando su gobierno, que no entienden nada de nada, y así anda ¿Por la qué no dan economía. pie con bola con la inflación? Y porque el problema de la inflación viene de la especificación y de la devaluación, viene del corralón. Porque ahí, ¿qué hicieron? Pegaron una desvalorización del peso y además desvalorizaron también los ahorros que la gente tenía en dólares. Pero durante mucho tiempo controlaron la inflación. No, bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene una tremenda devaluación y cuando congela tarifas, congela el precio de la carne, congela el precio del trigo, con todas medidas artificiales que duran poco, la inflación se va acomodando al tipo de cambio, al precio del dólar, de manera gradual. Pero todos los años tiene un poco de inflación. Hasta que pasa lo que pasó en este momento. En este momento, si usted mide la inflación desde diciembre del 2001 hasta ahora, este mes, tiene como 530%. ¿Y cuánto aumentó el dólar oficial? 530%. O sea, las devaluaciones son un engaña-pichanga. Es decir, usted devalúa y finalmente termina haciendo que todo aumente lo mismo que la devaluación. Entonces, pero además, usted crea un montón de distorsiones. Por ejemplo, congela el precio de la carne. Viene una liquidación de vientres y de stock ganadero. Cuando ya tiene pocos vientres, produce mucho menos carne. Entonces después falta la carne y el precio de la carne se va a las nubes. Lo mismo con el trigo y lo mismo con la energía. Congelaron el precio de la energía, congelaron el precio de los transportes. Sí, nos quedamos sin energía y en la práctica nos estamos quedando sin transporte porque los ferrocarriles están que ya no dan más en los lugares donde, a pesar de todos los subsidios que le pagan, es un desastre lo que está pasando en energía y en transporte, por falta de inversión. Y eso es porque intervienen de una manera absolutamente destructiva en la economía. Y para colmo, crean una cantidad enorme de inflación reprimida. Imagínense el peligro que hoy hay cuando ya no puedan financiar todos los subsidios. ¿Qué van a tener que hacer? Dejar que suba el precio del transporte. Lo estamos viendo acá en Córdoba. Creo que el transporte está en 4.20. 4.20, pero ya piden que vaya a 5.20. Y eso que tiene un subsidio de como 2 pesos. Si no le pagaran el subsidio, tendría que irse el transporte a 7 pesos. Es una barbaridad. Toda esa inflación reprimida es una bomba de tiempo. Por eso yo espero en los 2 próximos años, como soy muy consciente y conocedor del peligro que hay, yo les voy a ayudar todo lo que pueda con mis proyectos de leyes y con mi discurso a desmontar la bomba de tiempo sin que explote. Porque estamos en una situación muy parecida a la que estábamos antes del Rodrigazo. Si acá la solución que pretenden aplicar es una fuerte devaluación, como le recomiendan algunos economistas y seguramente algunos empresarios también están buscando, al día siguiente de la fuerte devaluación, los sindicatos van a demandar aumento de salario de la misma proporción, van a tener que pegar tarifazos igual o más alto que la devaluación y todo va a volar por los aires y vamos a tener una explosión inflacionaria como la que ya tuvimos en el año 75, que inauguró un periodo donde la inflación anual no bajó de 100%. Cavallo, ¿usted está en contra del impuesto al gasoil de la SOTA? Sí, y estoy en contra también del impuesto al gasoil de la Nación. Cuando yo era ministro de Economía, hasta agosto del 96, el precio del gasoil valía 22 centavos de dólar aquí, porque en el mundo valía 22 centavos de dólar y no había ningún impuesto. Y a mí me parecía que el gasoil tenía que ser bien barato, porque de esa forma el principal insumo del sector agropecuario y el principal insumo del transporte era barato. En un país que tiene las distancias de Argentina, si el transporte es muy caro, si el costo de transporte, el costo de la logística es muy caro, le descoloca todas las actividades económicas y en particular las que están más alejadas del puerto, es decir, en el interior del país. Lo mismo pasa con el sector agropecuario. Un precio alto del gasoil y ponerle impuesto al gasoil, tanto provinciales como nacionales, es una aberración. Máxime cuando tiene enormes impuestos a las exportaciones y la producción agropecuaria y también la industrial, porque las retenciones no se las aplican solo al campo, se las aplican también a la industria, a las economías regionales. Se nos va agotando el tiempo, pero lo traigo a la arena política local. Dice que usted es un blanco fácil para pegarle.
La mayoría Sí, de los no me diga. Usted ya lo Me sabe. han pegado Sí. tanto Los que que yo co- creo que más de lo que me han pegado no me pueden pegar. Los que compiten con usted, en muchos casos han estado con usted, ¿no? Schiaretti estuvo con usted, de la Sota lo llevó a la política usted, ¿no? Sí, ¿Y Schiaretti? y yo lo llevé después a la embajada en Brasil, yo después después Menem lo apoyó para que fuera gobernador en el año, yo tenía otro candidato, que era Johnson, pero bueno, no, yo tengo una muy buena relación con ellos. Bueno, ellos, cuando yo empecé a hacer mala palabra, porque me hicieron toda esta Cuando campaña cayó en mediática, desgracia lo empezaron a negar. no, directamente nunca me llamaron por teléfono, nunca. Felipe Solá, por ejemplo, era gobernador de la provincia de Buenos Aires y me fue a visitar cuando yo estaba preso de Schiaretti, de la Sota, no escuché ni siquiera una llamada ¿Y telefónica. Schiaretti fue funcionario suyo? Sí, y muy buen funcionario, debo decir, y yo tengo un gran aprecio y estima por él, ¿no? Lo que pasa es que usted mira la lista, por ejemplo, de Unión por Córdoba, y yo ya no voy a hacer nombre, pero salvo el primero y el segundo lugar, yo no puedo apoyar esa lista. Yo no sé quién apoya conociendo a los personajes. ¿Se da cuenta? O sea, es muy importante que haya transparencia y que se sepa bien quién es quién, ¿no? A mí me van a tirar con todo, pero... Bueno, Caserio salió a decir que usted arruinó la industria. Sí, justamente con el secretario de Industria, que es el jefe, es el candidato de ellos, ¿no? Que es Schiaretti. Claro, porque estaba Schiaretti. ¿Y Juez estuvo O con sea usted? que fíjese cómo, por supuesto, todos los diarios destacaron que fue un blooper de Caserio. ¿Y Juez estuvo con usted? Bueno, no, Juez estuvo con Schiaretti y Schiaretti lo trajo, me pidió a mí que lo pusiéramos en papel prensa, como director de papel prensa, y en la época en que Schiaretti, Dómina y Juez decidieron organizar lo que se llamaba el cabalismo dentro del peronismo de Córdoba para confrontar con De la Sota y con Araoz, en el año 93, Juez era el jefe de la juventud y el jefe de los fiscales. Y fue Juez en el que en el correo a la noche descubrió que Carbonetti había mandado una planilla falsificada que daba vuelta a los resultados de la O sea, interna. Juez fue jefe de la Juventud Cabalista. Así es. Y también lo mismo que Schiaretti fue jefe del cabalismo de Córdoba. No sé por qué le llamaban cabalismo. Yo estaba embarcado en resolver los problemas económicos del país, pero ellos quisieron llevar una interna y le ganaron la interna a De la Sota. O sea que no pueden desconocer que estuvieron con usted. Bueno, además, yo creo que haber estado conmigo debe ser un honor para ellos y un mérito. No creo que vayan ahora a esconder eso, ¿no? Bueno, Cavallo, ¿y se ha puesto a pensar usted de dónde va a sacar los votos? Porque el peronismo tiene varias posibilidades, hay un menú de candidatos. El radicalismo, digamos, no, pero el peronismo y De la Sota y Schiaretti tienen... Bueno, yo hoy hice ese hacer una problema. encuesta y a la gente que contestaba, por ejemplo, quién me votaría seguro, quién podría votarme, le preguntaban a su vez a quién había votado en la última elección y para gobernador, ¿no? Y de los que habían votado por Juez es donde salía la mayor cantidad de votos seguros para mí o probables para mí. También salían algunos de los que habían votado a De la Sota o a Schiaretti, no me acuerdo a quién le preguntaban, y menos de los radicales, pero claro, los radicales no habían sacado muchos votos en aquellas elecciones. Creo que fue la elección para gobernador, la última que se hizo. ¿Se acuerda cuando le preguntaron con cuánto se vive y usted creo que dijo 10.000 pesos y se armó un gran revuelo? Si yo le pregunto hoy con cuánto se vive, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que hoy depende de qué nivel de vida, pero la gente hoy, la clase media vive tiene mucho menos dinero de la que tenía en términos de poder adquisitivo en los 90. Para alguien que tiene mi nivel de vida, yo no sé, pero bueno, habría que ver cuánto le pagan a un ministro hoy. Yo creo que si se sinceraran, yo creo que le deben estar pagando el equivalente a unos $10.000 oficiales, ¿no? O sea, 50.000 pesos. Sí, lo mismo que yo dije que necesitaba para vivir en aquel momento. Lo que pasa es que yo no miento. Ahora en el país hay mentirosos a nivel de la dirigencia enorme, ¿no? Pero fíjese, usted dice la verdad y
y lo atacan porque dicen la verdad. Me acuerdo que había periodistas que me atacaban por eso y ellos ganaban el doble o triple que lo que ganaba yo como ministro entre el sueldo, digamos, más gastos protocolares que cobrábamos en esa época, ¿no? Cavallo, gracias por haber venido, ¿eh? Es un gran placer estar con usted. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos. Del viaje a Italia. No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Saca tu tarjeta macro y deja de juntar ganas. Con Lote Joven podés tener tu primer lote en Texas 4 100% financiado. Lote Joven de Regan Pilay. www.lotejoven.com.ar. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. 5 millones que sortean hasta que sale. 3-0 kilómetro y majestuosos sorteos por compra anticipada. Este miércoles 3 sorteamos un Fiat Punto. Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. ¡Jugale que sale! LUSA informa. Horario diurno de recolección de residuos en Córdoba, zona norte. Lunes de 7 a 15. Martes a sábados de 6 a 14. Horario nocturno, domingos a viernes, de 20 a 3. LUSA 0800-888-5872. TAIN Sociedad Anónima. Tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor, 140 años, acompañándote. Con nosotros Gustavo Mira, vicepresidente de FETAP. ¿Qué tal, Mira? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, mira, ¿cómo es esto de que hay que aumentar el boleto a 5,30, que si no, no pueden pagar el aguinaldo? Bueno, vamos a dividir en dos. El día 19 de junio, el miércoles pasado, se presentó por mesa de entrada del Palacio 6 de Julio una actualización tarifaria que eleva el boleto, según los cálculos de los técnicos, a 5 pesos con 23 más subsidios nacionales. Como está estipulado en el contrato que tenemos vigente con la Municipalidad de Córdoba, cada 6 meses o cada vez que hay una variación en los costos de las empresas que supere el 10%, estamos obligados a informar y actualizar el precio que debería tener la tarifa técnica en ese instante. Así se hizo desde las empresas y se acercó al Palacio 6 de Julio de manera formal este pedido, cargando a las matrices con las variables de ajuste correspondientes al día de la fecha. ¿Y eso es lo que le da a ustedes, 5,30? Sí, a decir verdad, el precio calculado es 7 pesos con 36, menos los subsidios nacionales, arroja un cálculo de 5 pesos con 23, Jorge. 5,23. Efectivamente, 5,23. Bueno, ahora bien, Mestre les dio a ustedes un aumento para llevar el boleto 4,10 en enero y dijo que con eso ustedes tenían que sostener los aumentos que iban a acontecer en el año. ¿Ustedes aceptaron eso sabiendo que con eso iban a pagar los aumentos y después no le dieron los números? Porque cuando nosotros le decimos a los funcionarios, pero los empresarios tuvieron que pagar un nuevo aumento con la paritaria, nos dicen, no, eso ya viene con los subsidios. Mire, Jorge, esto es matemática financiera pura. Cualquier especialista, cualquier contador rápidamente puede hacer sus números. La tarifa fue aprobada
el día 18, entró en vigencia el día 18 de enero del año 2012. Los cálculos a la municipalidad le llevan varios meses, seguramente entre 90 y 60 días aproximadamente. Se calcula con los datos anteriores de los últimos 12 meses. Estamos inmersos en una espiral inflacionaria. Hemos cotizado una tanda de cubiertas en el mes de febrero a 5.000 pesos cada unidad. Hoy en junio cotizamos la misma cubierta, 5.500 pesos. Los costos vienen subiendo de una manera imparable. Pero ¿quién podría pagar un boleto a 5,30? La gente me parece que no le da el bolsillo, mira, para bancar un nuevo aumento. Bueno, hay muchos instrumentos que se han puesto en funcionamiento en otras gestiones, incluso en esta misma, como subsidios municipales, que ayudan a paliar y que la gente no tenga que pagar el total de la tarifa, Jorge. Mestre dijo no más subsidios. Bueno, pero subsidia la TANSE también, ¿no? Efectivamente, en este caso usted ha nombrado la empresa estatal que prácticamente se ha llevado cerca de 1.000 millones de pesos en los 10 años. Cuando los empresarios realizamos un estudio tarifario es justamente para no caer en que todo el sistema de transporte sea TAMSE. Hoy bien enfocado está el intendente y sus técnicos intentando y llevando adelante un proceso de licitación, llevando a que la empresa estatal sea de vuelta controlada y administrada por manos privadas. ¿Y los subsidios nacionales no les alcanzan a ustedes para bancar el aumento? Los subsidios nacionales lo hemos repetido muchas veces, lo repetimos seguramente una vez más. El convenio salarial de Córdoba vigente hace que las empresas deban contratar a más de 4 trabajadores por unidad. El subsidio nacional envía para 2,5 a 3 empleados por unidad. Eso hace que se tenga una diferencia del 25% de merma que llegan los subsidios a la ciudad de Córdoba. Ahora bien, la sensación que uno tiene viendo de afuera la película es que lo de ustedes es una presión muy fuerte. O sea, cuando avisan, no podemos pagar el aumento, no tenemos la plata las empresas para pagar el aumento, si no nos dan el aumento de boleto, bueno, se viene otro conflicto. Está claro que si a los muchachos de la UTA no le depositan cash y todo junto el 4 de julio, tendremos asamblea en punta de línea, de cajones eso. No, eso no va a suceder de ninguna manera. Estamos informándole a la municipalidad. Ha sido un semestre financieramente realmente crítico para las empresas. Se han concentrado en muchos días feriados. Ha habido realmente muy pocos días hábiles. He sumado a todas las protestas gremiales que han sido de público conocimiento, que han mermado las producciones de las empresas. Por lo tanto, esto es una alternativa que se va a proponer el día de mañana a los fines de poder hacer frente a ese compromiso, pero en 2 o 3 veces, nada más, Jorge. Mira, ¿cómo está la situación de los juicios? Que es la otra cuestión. Si la municipalidad arregla los juicios, tal vez ustedes frenarían el pedido de aumento. Las dos cosas van de la mano. ¿Tienen juicios por cobrar? ¿Otros que están en la lista de espera? ¿Cómo es? No, son cosas totalmente separadas, si bien la causa es la misma. El reclamo por el juicio ya fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto la sentencia del Tribunal Supremo de la provincia de Córdoba ha quedado más firme que nunca. Técnicamente podemos decir que el juicio está concluido. Por otra parte, es la actualización del boleto, que son los números que rigen a la actividad, Jorge. Necios seríamos si daríamos vuelta o miraríamos hacia otro lado. Cuando el camión de combustible baja, hay que tener el cheque en la mano. Cuando hace falta repuestos para reparar las unidades, tenemos que tener la chequera disponible. Los días de pago de sueldo y a los poquitos días pagar aportes y contribuciones, hay que estar al día. Las empresas privadas no tienen ninguna contemplación por parte del gobierno nacional, están al día en todos sus aportes y contribuciones, son cifras realmente onerosas que hay que cumplir. ¿Lo arreglaron a los juicios? ¿Están en vías de solución? Los que tienen por cobrar, ¿qué les han dicho? ¿Se los van a pagar en bonos más adelante? ¿Tienen que bajar los otros juicios? Bueno, ya con la sentencia firme están nuestros equipos de asesores legales llevando a cabo esa negociación con la municipalidad, que en breve se dará a luz cómo se va a resolver. El juez en su momento dijo que estos juicios que ustedes tienen ganados a la municipalidad les iban a salir gratis. Bueno, ha habido
un fallo y un recurso de queja rechazado por la Corte Suprema. Vuelvo a repetir, el fallo está más firme que nunca, lo han ganado las empresas con el cálculo de la metodología del año 2001, el mismo que estamos empleando hoy para llevar la tarifa a 5,23. Más decir no se puede. Cuando hay un fallo de la justicia es irrevocable. La última, brevemente. ¿Quién le garantiza el transporte a la gente con este panorama? Ustedes dicen, queremos un aumento de boleto, no estamos en condiciones de pagar el aguinaldo todo junto y los choferes que ya están advirtiendo. Ojo si no nos ponen toda la plata el 4 de julio. El transporte está totalmente garantizado por los empresarios. No va a haber ningún problema, se va a seguir prestando de la misma manera que se hace actualmente. Esperemos sentarnos a dialogar con las autoridades municipales para ir llevando adelante este sistema de transporte y encarar la nueva licitación. Mira, muchas gracias por haber venido. Muy amable. No hay por qué, Jorge. Hacemos una pausa y ya seguimos. Del viaje a Italia. No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Sacá tu tarjeta Macro y deja de juntar ganas. Con Lote Joven podés tener tu primer lote en Texas 4 100% financiado. Lote Joven de Regan Pilay, www.lotejoven.com.ar. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. 5 millones que sortean hasta que sale. 3-0 kilómetro y majestuosos sorteos por compra anticipada. Este miércoles 3 sorteamos un Fiat Punto. Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. ¡Jugale que sale! Lusa informa. Horario diurno de recolección de residuos en Córdoba, zona norte. Lunes de 7 a 15. Martes a sábados de 6 a 14. Horario nocturno, domingos a viernes, de 20 a 3. Lusa, 0800-888-5872. TAIN Sociedad Anónima. Tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Pancor, 140 años, acompañándote. Un virus intrahospitalario en la clínica Sanajec. Hasta el momento hay una denuncia muy grave presentada por 2 familias con el abogado Carlos Nagy, que está con nosotros, y el argumento que ha esgrimido la clínica relativizando esto a través de un comunicado y un pronunciamiento del gobierno diciendo que la justicia está investigando, pero que no sería así. Está con nosotros Carolina Rodríguez, que es abuela de Azul. La vamos a ver en imágenes a Azul, una chiquita que murió con pocas horas de vida allí en la clínica. Y está con nosotros, como les decía, el doctor Carlos Nagy. Carolina, ¿qué nos puede decir al respecto usted? Bien, la historia, digamos, comienza el día 12 de junio, cuando mi nieta nace en este sanatorio, en perfecto estado, un embarazo a término de 38 semanas, siempre cuidado, todos los cuidados se los tuvo todo el embarazo. El día 14, al darle el alta a la mamá y a la niña, se le da solo a la madre. A la niña dicen que por un problema de deglución, de succión del pecho, debían hacerle unos estudios, entonces se le hace una extracción de sangre donde da un poco baja la glucosa
y un poco elevados los glóbulos blancos, pero a dicho de la pediatra no era para alarmarse ni era ningún síntoma de nada grave. Aún con ese criterio la criatura es decidida, enviada a la neonatología, al servicio de terapia neonatológico. ¿Desde el momento en que nace o después? Cuando A aparentemente las se agrava. 48 horas, porque ella era una niña en perfecto estado, a punto de darse el alta. En la última revisación la pediatra detecta esto, que le llama la atención y dice que para observación de la criatura debe quedar en la terapia. ¿Y en qué circunstancias muere y cuándo se entera usted en principio que habría muerto de meningitis? El tema es el siguiente. Nosotros el día que se ingresa a la terapia, el día viernes 14 de junio, en contacto con otras madres de allí, hablando entre otras madres y abuelas, nos enteramos que el día anterior había fallecido una criatura de meningitis, la semana anterior también habían fallecido 2, había uno dentro de la terapia que todavía estaba en tratamiento con ese diagnóstico de meningitis. ¿Pero ese era el comentario de la gente? ¿Algún médico se los confirmó? Viene directamente de las madres. La propia mamá, por ejemplo, del niño con meningitis, hablaba con nosotros y nos contaba la evolución que iba teniendo su hijo. O sea, una criaturita recién nacida que se había infectado. Neonatos todos, que habían tenido algunos mismos síntomas y habían terminado internados allí en la sala de terapia intensiva. Doctor, sobre esta situación, ustedes dicen entonces que 7 criaturas murieron allí, aparentemente por meningitis, un virus intrahospitalario, en un lapso de poco tiempo, porque una funcionaria de salud lo único que reconoció es 5 o 6 muertes, pero en todo el año. Mire, Jorge, yo soy muy cuidadoso al tiempo de ejercer cada asistencia técnica en separar lo emocional de lo estrictamente objetivo. Y acá el 90% de mi labor se ha centrado en lo estrictamente objetivo. Encontramos 7 muertes en un lapso de tiempo de no más de 10 días, todos con un mismo patrón sintomatológico, todos con un común denominador. La noche, en la 1 de la mañana del día 17 de junio, fallece Azul, una nena que viene de un embarazo de 38 semanas, parto natural, absolutamente normal, radiante, y en medio de circunstancias particularmente extrañas comienza a tener síntomas no habituales en neonatos de esta edad. La noche que fallece Azul, fallece otra criatura y ante el grito de protesta de distintas madres, decide el cuerpo médico extraer sangre a todas las criaturas que quedaron con vida. Todas registraron presencia de infección en la sangre. Esto tiene que ver, juntamente con el diagnóstico de meningitis virósica, con una falta o una ausencia clara de asepsia, con no haber tomado los mínimos recaudos de previsibilidad al entrar en contacto el cuerpo médico con el neonato, al haber permitido, por ejemplo, que un personal de limpieza entre a la unidad de terapia intensiva. Sin bata. Absolutamente, sin ningún elemento protector. Estamos hablando de niñitos recién nacidos de 1, 2 o 3 días. Usted está hablando de 7 muertes en 10 días, pero la clínica no reconoce ni siquiera eso, dice que no hay ni siquiera tantas defunciones en 10 días. Eso es lo llamativo. ¿Y el acta de defunción qué dice? Habla de meningitis. El acta de defunción, concretamente de mi nieta, nosotros cuando vamos el día lunes a solicitar toda la papelería para poder hacer la sepultura de la criatura, nos niegan en un primer momento porque no se encontraba ningún pediatra que quisiera hablar con nosotros y hacernos un certificado de defunción. Después de solicitarlo insistentemente, porque realmente queríamos sepultar a la criatura y terminar con el dolor de ese día que era terrible, nos terminan dando un certificado de defunción donde decía el diagnóstico de muerte dudosa. Nos dirigimos al servicio, a la empresa que habíamos contratado para hacer el sepelio y nos damos cuenta, porque llegamos allí, ahí nos damos cuenta de lo que decía ese certificado. Al volver al sanatorio pedimos que lo cambien y después de muchas llamadas, idas y vueltas, sale esta misma persona que había firmado, esta doctora que había firmado el certificado, nutricionista, no pediatra, nutricionista,
sale a decirnos de que teníamos que esperar hasta el día siguiente a una junta médica para tener un certificado de defunción. ¿Y se los dieron? No nos dieron el certificado, lo cual nosotros nos fuimos directamente a la unidad judicial correspondiente y a la fiscalía de turno, donde hicimos la denuncia porque tuvimos muchas dudas al momento de llegar nosotros a la clínica la noche que fallece la bebé. Nos encontramos con una doctora y un doctor que al recibirnos nos dicen distintos tipos de muerte, uno y otro nos dan distintas causas de muerte. Doctor, ¿usted tiene identificadas las 7 familias? ¿Estos nombres están en la justicia? ¿El fiscal que investiga ya saben quiénes son las criaturas que murieron? Han sido nominadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han acontecido las 7 muertes. Esto está en poder de tribunales. La primera denuncia fue realizada el día 17 de junio. El mismo día la Fiscalía, tomando conocimiento de la urgencia y la gravedad del hecho, ordenó el secuestro de la historia clínica, luego se amplió y se anotició respecto de las otras muertes. La clínica sigue abierta, hay mucha preocupación de la gente que va allí, no es para menos, y en el gobierno, aunque no han salido a cruzarlo a usted directamente con nombre y apellido, por los trascendidos lo acusan como de haber hecho una denuncia temeraria, que ha generado una gran estampida y que todavía no se sabe nada. Mire, la propia clínica ha expedido un certificado de defunción que consigna claramente muerte de etiología dudosa. Es decir, cuando hablamos de esto nada tiene que ver con una muerte natural, previsible, de una persona que tiene una afección grave. Y es llamativo si se han producido, como usted dice, en 10 días, 7 muertes. La misma noche que falleció Azul, falleció otra criatura. La precedieron otras 4 y en total se pueden contabilizar lamentablemente 7 muertes. La idea no es generar estrépito, sino que se tome, teniendo en cuenta la seriedad, la gravedad, la cantidad de muertes, los recaudos mínimos para evitar que hechos de esta característica irreparables vuelvan a ocurrir. Señora, ¿algo más para agregar, para patentizar de lo que vivieron allí? Yo creo que si nosotros como familias, todas las que hemos sufrido esto, dejáramos tener o nos dejáramos llevar por lo que nos han dicho o no nos han dicho, porque en mi caso no se comunicó nunca ningún médico, nunca nadie dio la cara desde la clínica. Si tuviéramos que tener en cuenta lo que ellos pretenden que nosotros creamos, sería que debemos creer que en ese lugar existe la fatalidad y que es algo normal, la casualidad de que se mueran 2 juntos, uno al día siguiente, uno a los 3 días. Debemos creer como que son hechos casuales. ¿Y no fueron partos donde las criaturas nacieron en grave estado y las llevaron de inmediato a la terapia intensiva? Hubo distintos casos porque había criaturas con distintos diagnósticos. Pero en el caso de su nieta no. En el caso de mi nieta no. Hay una foto donde se la ve radiante. Radiante, ¿no? Y hasta el último informe médico, que fue el día 16 de junio, nos dijeron que la criatura estaba prácticamente para dar el alta, que no tenía ningún síntoma de ninguna enfermedad, pero que igual debíamos esperar hasta el día miércoles o jueves porque la clínica había pasado a la mutual 7 días de antibióticos de la criatura en terapia intensiva. Entonces yo me alarmé, le pregunté al médico si no era mejor sacarla de ese lugar, conociendo los casos de muerte, porque los conocíamos al haber estado en contacto con las otras mamás, y sabiendo que había uno concretamente allí internado con meningitis. Entonces el médico me dijo que la criatura estaba cuidada y resguardada en su incubadora. Eso fue el domingo a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche nos avisan, 5 horas después aproximadamente, que la criatura había fallecido. Yo no creo que esto sea casualidad ni que la fatalidad ronde ese lugar de manera habitual. Yo creo que acá hay que investigar las causalidades y hay que encontrar responsables, porque la meningitis que fue diagnosticada en la bebé, que hoy la mamá se presentó y se sumó a hacer la denuncia, es meningitis viral y es contagiada por falta de asepsia y falta de higiene por el personal. Solo el hecho de tocar un pañal de un bebé contagiado puede contagiar a otro. Y hay madres que pueden dar testimonio de que han encontrado a las enfermeras dando de una misma mamadera a varios bebés. Pañales sucios arriba de la cuna, al lado de las criaturas. Focos de infección terribles. Nunca hubo un barbijo, nunca hubo una bata. Esto se contagia solamente por negligencia. Y yo quiero saber nada más cómo murió mi nieta,
porque necesitamos que nos digan si esto fue negocio, negligencia o lo que fue. No me la va a devolver nadie, ni siquiera va a devolverle la vida normal que tenían esos dos padres, y yo solo quiero saber de qué murió mi nieta. Yo les agradezco a los dos que hayan venido. La clínica sigue abierta, estamos esperando una respuesta contundente de la justicia y del Ministerio de Salud para saber realmente qué aconteció y fundamentalmente los miles de afiliados que tiene esta institución. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por habernos acompañado y los invitamos a madrugar juntos mañana bien temprano desde las 6, como siempre, por Mitre 810 con Aquí Petete. Chao, buenas noches. La misma filosofía, una nueva imagen. URG, Urgencias, 435-1111. Una empresa OSDE. TAIN Sociedad Anónima. Tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Con Lote Joven podés tener tu primer lote en Texas 4 100% financiado. Lote Joven de Regan Pilay, www.lotejoven.com.ar.